los exorcismos a veces se ven como los muestran en Hollywood, en las películas. Sí, digamos las contorsiones, las voces, los rasguños, los cambios en la fisonomía, sí se ve. Yo le doy un denario, que es como estos cuerditos de oración, y se lo puse en la muñeca y se quemó. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Supernova Podcast y hoy estamos muy emocionados y muy contentos, bueno, particularmente yo, porque es un tema, bueno, vamos a hablar de temas que a mí me causan mucha curiosidad, señor Tatán, y tenemos un invitado bien especial el día de hoy. Buenas, gente, ¿cómo están? Oigan, yo desde ya les advierto que va a haber mucha tos, mucho moco en este capítulo. Pero le queremos dar la bienvenida a nuestro gran invitado, el obispo Cristian Piedradita. Muchísimas gracias por estar acá. Obispo, ¿cómo estás? Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación. Pues contento de estar aquí. Pues aquí estamos para hablar de los temas que interesan. Súper, qué chévere. De bastantes temas que sí tenemos curiosidad nosotros y seguramente las personas que nos están viendo allá. Es importante que si ustedes tienen alguna duda, pregunta de temas que van saliendo y van surgiendo aquí con el Padre, porque vamos a hablar de exorcismos, vamos a hablar de demonios, vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de la iglesia, de varias cosas. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, lo que sea, háganla por redes sociales que nosotros se la canalizamos, se la hacemos llegar al Padre y nos informamos todos. Padre, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. ¿En qué anda el Padre en este momento? ¿Proyectos? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se desarrolla la vida de un padre? Porque yo no... ¿Cómo es la vida de un padre? Un padre se despierta y ¿qué hace? Bueno, yo como soy luterano, entonces yo soy papá, soy esposo. Entonces, ok, sí, es claro, diferente. sí. Pero también se llama... Sí, claro, igual tienen como tenemos los mismos rangos de la iglesia tenemos católica. las mismas ordenaciones clericales, pero no dependemos del Papa ni de Roma. Ok, entonces Somos una iglesia que se divide en el siglo XVI. En el siglo XVI con Martín Lutero, que era un sacerdote que se rebela contra el Papa y el Papa lo excomulga. No lo queman en la hoguera porque un príncipe alemán lo protege. Pero ahí inicia algo que se llama la Reforma. De ahí venimos nosotros. Nosotros somos como católicos reformados, como los rebeldes, digamos. Uy, así. son rebeldes. Es decir, yo leía dentro de la Canción biografía... de Soy Rebelde. Pero en rock. En Colombia es muy fuerte la iglesia luterana o usted es uno de los pioneros, ¿verdad? Sí, acá somos muy pocos. Digamos que acá incluso hay varias ramas luteranas. La mía es liberal independiente, que es otra cuestión. Más rebelde aún. Más rara todavía. Pero no, en Colombia la presencia luterana está hace 70 años. Llegó a Boyacá. Incluso los primeros luteranos fueron asesinados en Colombia. Porque acá la libertad religiosa comienza desde la Constitución del 91. Y eso que seguimos luchando por esa libertad. Entonces somos minoría de las minorías. Y más porque en muchas cosas nos parecemos a la Iglesia Católica Romana. Entonces somos más discriminados. Acá es más fácil, no sé, ser de hindú o ser un pastor evangélico que ser un sacerdote de una corriente alternativa a la iglesia romana. Entonces somos muy perseguidos. De una política. Y es muy complicado, es muy complicado. Es Incluso política. cuando yo inicié, a mí me tocó cerrar misiones porque los curas de las parroquias decían que yo era un cura falso, que estaba haciendo un teatro. Bueno, eso fue ¿Cómo terrible. serán esas peleas así de curas, huevón? Como, entonces, Eso era terrible. Sino que no pueden decir groserías. No. No. ¿Cómo será Dios una te buena bendiga. pelea de curas? Dios te bendiga, pues que te bendiga más a ti, hijo. Toma tu hostiazo. No, era complicado. Entonces, y más cuando ya uno dice, soy casado, presento a mi esposa, a mi hija. Uy, ellos no pueden, ¿no? En la iglesia católica no pueden. No, la Iglesia Católica Romana tiene una regla y es que el clero debe ser célibe. ¿En qué se diferencian, digamos? ¿Cuántas diferencias así muy marcadas hay en Digamos cuanto que a la iglesia? más marcada es que no estamos bajo la autoridad del Papa. Entonces, digamos, el derecho canónico romano y las reglas del Vaticano no nos rigen. Y eso nos hace muy abiertos. Incluso la vertiente mía ordena mujeres sacerdotes, no condenamos la comunidad LGBT. Y somos muy abiertos en temas como el aborto, la eutanasia. Somos muy abiertos, somos muy liberales. Entonces, pues en Colombia todavía, que es una sociedad tan conservadora, es muy complicado calar. Entonces somos pequeñas comunidades que se desarrollan. Yo al principio, el padre no había llegado, pero yo le dije a Tatán, haciendo un chiste, pues por
que la iglesia es muy conservadora. Yo le dije, no, y el padre tiene esposa y tal. Y resultó que sí tenía esposa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Que yo te soy dije? casado, yo tengo mi hija, entonces yo me levanto a hacerle el desayuno a mi hija. Ella se levanta muy temprano y para ir al colegio. Yo me levanto a hacerle el desayuno, le hago el desayuno a mi esposa, ella sale primero, después me arreglo yo y me voy para mi oficina. Yo tengo una oficina donde trabajo todo el tema espiritual, esa es mi profesión. Yo soy filósofo y teólogo, pero hoy en día me desarrollo como terapeuta alternativo. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es la misión de una persona luterana? Digamos que el sacerdocio tiene como misión en general, pues ayudar a las personas en su orientación espiritual. Pero ya, digamos, el clérigo se especializa en cosas, ¿no? Entonces, digamos, está el clérigo de la parroquia que hace misa y confiesa. Pero, pues nuestro enfoque es muy diferente porque nosotros no tenemos grandes congregaciones. Entonces, mi enfoque es muy terapéutico. Pues yo trabajo todo lo que es Reiki, sanación pránica, cuántica, Ok, que soy eso angeólogo. en el catolicismo debe Sí, ser... No, eso es tabú. Eso es- ¡A la hoguera! ¡A la Está hoguera, total. padre! Y me especialicé en exorcística y demonología. Entonces, digamos que esa también es una parte que trabajo en Uy, la a ver orientación. a ver si le saca esos demonios a usted. Esos demonios, Will. Padre, Qué sí, miedo. es que cuando yo leía su biografía decía eso, como yo le decía, inclusive le decía a Tatán, un padre que sepa de Reiki, o sea, que De haga Reiki, terapia sí. y que sepa de temas cuánticos. Entonces dije, va a ser una conversación muy interesante. ¿En qué momento usted se da cuenta de que esos temas son relevantes en este mundo espiritual? Digamos que yo fui fraile franciscano de la Iglesia Católica Romana, pero yo me retiré porque me Eso enfermé. es, perdón, para los que no Digamos que la sabemos. Iglesia Católica Romana tiene congregaciones, Ok. ¿cierto? Como de los frailes, los monjes. Yo era fraile franciscano. Yo vivía en Ok. conventos, yo hice votos. Entonces yo me vestía con túnica, era fraile. Y fui misionero y bueno. Me enfermé muchísimo y la comunidad me dejó a un lado cuando ya no le servía. Entonces eso a mí me dio muy duro y yo me De la Iglesia retiré. Católica. Sí. Entonces yo me retiré, peleé con Dios, con la iglesia, me casé, tuve mi hija y tuvimos una experiencia paranormal. Yo no creía en eso porque yo soy filósofo y teólogo y justo pertenecía como a la corriente más racional que se llama histórico-crítica. Demuéstremelo. Entonces sí, yo no creía en eso. Para mí yo ni creía en ángeles. Para mí los ángeles eran como un cuento para los niños para dormir. Como Papá Noel. Algo así. No existe. Como los unicornios. Sí. Bueno, hay gente que cree en los unicornios, ¿no? Pero entonces digamos que ya cuando tuvimos esa experiencia, pues eso me jaló como a tratar de entender esas otras cosas que pasaban y me puse a estudiar. A mí me gusta mucho estudiar, es mi personalidad, yo soy filósofo. Ok. Entonces me metí a estudiar y a estudiar y a estudiar y entre más estudiaba más preguntas y quería estudiar otra cosa y otra cosa hasta que fui encontrando como pequeñas respuestas. Por eso conocí a Alexandra e Isabel también por eso, porque Ok. yo dije, pues yo quiero entender ese mundo espiritual que estoy enfrentando desde otras visiones. Y ahí empecé. Y ahí poco a poco me fue arrastrando y resulté en todo esto. Padre, usted dice que se especializó en todo el tema de exorcismo, demonología, ¿se dice? Sí. ¿O demoniología? Demonología. Ah, demonología. Ahí dice, Will. La experiencia paranormal, no, pero es que no sé cómo se pronuncia, demonología o demoniología. Pero la experiencia que usted dijo, la paranormal que a usted lo ayudó a entrar en este mundo espiritual, ¿tuvo que ver con algún demonio o cómo fue el estudio de esa experiencia como tal? Pues no exactamente con un demonio, pero sí con lo que se reconoce como un bajo astral, que es un Ok. espíritu muy negativo que nos hizo daño. Pero eso me abrió muchas preguntas porque, por ejemplo, cuando uno estudia exorcística con la Iglesia Católica Romana, que igual cuando uno estudia teología tiene que verlo, una rama de la teología, para la Iglesia Católica Romana toda afectación espiritual es del demonio. Todo es demonio. Todo es el diablo. Todo es demonio y se Satanás, el disfraza al infierno. diablo de no sé qué. Entonces no hay fantasmas, sino que las almas son demonios disfrazados, digámoslo así. Ok. Entonces, pues lógicamente me generó muchas preguntas lo que viví y ahí fue que empecé como a tratar de entender y conocer el tema. Entonces estudié demonología oficial, pero también me dieron la oportunidad de estudiar demonología desde otras visiones. Entonces ahí complementé lo que había vivido, entendiéndolo desde las otras visiones. Y ya que usted es un exorcista experto de la Iglesia Católica, ¿lo llaman para hacer o ya No, usted lo hace? no, la iglesia igual, la iglesia católica Siguen igual peleados. es muy reservada. Sí, claro, la iglesia católica es muy reservada y muy celosa. Entonces, digamos que aunque yo estudié gran parte con instituciones católicas romanas,
Ya al estar fuera de la iglesia ya no me reconocen oficialmente como exorcista de la iglesia. Debajo de cuerda me han mandado personas, ¿sí? O sea, hay sacerdotes católicos Yo no romanos. pude. Vaya. Sí, que me los envían, pero público no se puede hacer. Porque Ok. eso da sanciones y el derecho canónico romano es muy estricto en muchas cosas. ¿Cuántos exorcismos lleva el Pues padre? yo nunca he contado como tal, pero hago un cálculo más o menos de 150 más o menos. 350. ¿Cuál? 150. Ah, sí. ¿Cuál ha sido el que tú digas el más relevante, el que diga, uy, no, este está muy jodido? Porque es muy complicado decir un tema. Es como cuando le hablan a una investigación paranormal. Es muy difícil decir uno. Digamos que hay Tienes contextos. muchos. Pero digamos que a mí, que es una historia que cuento mucho porque fue el que me impactó cuando inicié en eso, fue el primero prácticamente, o de los primeros. Que fue una chica que tuvo como muchos síntomas muy físicos, ¿cierto? Por ejemplo, yo le di un denario, que es como estas cuerditas de oración, y se lo puse en la muñeca y se quemó. Y tuvo las marcas de quemadura con costra, como si se hubiera pegado, como cuando uno se quema con una plancha que queda la costra así. Y era hilo y madera. Y a mí eso me impactó mucho porque lo que les digo, yo soy muy racional. O sea, yo trato de analizar mucho la situación. Y cuando yo le quité el denario y veo en su piel marcada cada pepa como si fuera metal caliente, pues no, eso me voló la cabeza. O sea, yo decía, ¿cómo puede generarse esto? Y esa muchacha tuvo muchos signos, le salían rasguños de la nada. Incluso ella decía que ella veía una mujer que la golpeaba y en un momento ella trata como de arañarla y en su mano tenía pelos negros largos. Ella era rubia, de cabello corto. Y eso a mí me impactó muchísimo porque yo decía, pero ¿de dónde salió eso? O sea, todo se empezó como a juntar en ese caso y pues para mí fue muy impactante. Los exorcismos a veces se ven como los muestran en Hollywood, en las películas, que la gente se empieza como a contorsionar. Digamos que hay muchas cosas que sí suceden. Lógicamente es muy exagerado, ¿no? Yo nunca he visto a alguien que gire la cabeza totalmente. No, o que vomite muere. sopa de arveja Sí, sí, sí. en cantidades. No, Sopa de alberga. pero sí, sí, digamos, las contorsiones, las voces, los rasguños, los cambios en la fisonomía, sí se ve. Hay películas que lo reflejan muy bien. A mí me gusta mucho el exorcismo que hacen en El Rito con Anthony Hopkins. Ok. Ok. Porque cuando él está poseso, él tiene unos cambios en sus facciones. Eso sí se ve mucho en ciertos casos de posesión. Las contorsiones no naturales, que uno dice, no, se quebró el brazo o algo así, porque se tuercen de una manera que no es tan natural. Y cuando ya están fuera del trance normal, o sea, no les duele nada, gritan 2 horas sin parar y la voz está normal. Y eso no es así. Sí, o sea, digamos que sí se da, precisamente esos signos sí se dan. Pero tienen una secuela después de... No, es que por eso es tú- paranormal. Porque la persona puede gritar 2 horas y termina la sesión y te habla normal. Y puede cantar. Exacto, y se contorsiona que uno dice, no, se dislocó el hombro, ¿no? Y después está normal. Y es una persona con una contextura que uno dice, no es que sea muy flexible o es gimnasta, ¿no? Una señora de la casa normal y está contorsionándose. Para ti, ¿qué son los demonios? Viéndolo desde los dos puntos, ¿no? Tú dices que obviamente está como el concepto que se tiene en la Iglesia Católica y tú tienes un concepto un poco más abierto, que fue lo que tú Vemos que decidiste el hacer. concepto bíblico, llamémoslo así, no solamente católico, sino el cristianismo en general. El concepto bíblico es que los demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Digamos que la naturaleza angélica es un tipo de entidad. O sea, los ángeles son un tipo de entidad. Y los demonios son ángeles que deciden rebelarse contra Dios. Ese es el concepto. Ya desde fuera se ve de muchas maneras. O sea, pueden ser entidades muy oscuras que no necesariamente tienen que ser ángeles. Pero por el poder que tiene un demonio, para mí sí es un ángel que se revela. O sea, yo sí en eso me voy con la Biblia. Porque los ángeles tienen un poder enorme. O sea, son entidades que no son físicas, que tienen una inteligencia superior, que son entidades... Sí, son superiores al ser humano. Total. Sí. Un demonio, sí. Y en cuanto, digamos, con Isabel, hablábamos algo del tema, y vamos a mencionar a Isabel en todos los capítulos. y ella decía, y nos hacía como caer en cuenta de que posiblemente son entes con una vibración muy baja. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es lo que a veces uno denomina como un bajo astral. Es casi un demonio o puede estar pues, muy relacionado a una entidad demoníaca. Son entidades de una vibración tan baja, tan densa, tan negativa,
que lógicamente generan mucho daño, pero son inteligentes, son entidades. O sea, tienen razón, conciencia, decisión, voluntad. Cuando ustedes hicieron la investigación en el Bronx, se encontraron ese tipo de entidades Sí. allá, ¿verdad? Sí, Que, o sea, para que tengan el poder de manifestarse en este plano es porque no están, o sea, no son cualquier entidad. Exacto, no es fácil que un ente espiritual pueda generar una interacción con el mundo físico tan marcada. Por eso un ente demoníaco es un ente muy poderoso, o sea, no es cualquier tipo de entidad. En el Bronx, digamos que en todas las investigaciones Son peores que la DIAN. Sí. Digamos que todas las investigaciones que hemos hecho, no en todo lugar hemos encontrado demonios, o sea, eso no es tan común. Y donde se han encontrado han sido cosas muy contundentes, como el Bronx. Entonces ahí se logra ver el poder. Incluso todas las posesiones no son de demonios, incluso son mínimas. La gran mayoría de posesiones son desencarnados, a veces elementales, bajos astrales. ¿Qué son? Pero un demonio ya... ¿Qué son esos como desencarnados? Un desencarnado es una persona que vivió en este plano, o sea, como Ok. nosotros y muere. Y Su- trata su- de... Queda arraigado. Su y- espíritu queda acá, a veces son de vibraciones muy negativas, a veces son usados por brujería. ¿Verdad? Yo tuve, por ejemplo, un caso de una posesión y la entidad se identificaba como un ex paramilitar, ¿cierto? Que había sido usado por la misma bruja que lo protegía en vida. Y cuando él ya murió, ella tomó su espíritu como esclavo, digámoslo así, y lo Uy. usaba en trabajos que le pagaban. Entonces le hicieron un trabajo a esta señora, pero la entidad era tan fuerte y tan negativa que logró generar posesión. Uy, qué fuerte. Bueno, hablamos de la chica que se quemó. ¿Qué otro así te ha marcado? ¿Qué otra experiencia así te ha marcado? Hubo un caso de una señora que tenía 3 hijos, un bebé y 2 niños pequeños. Y ella empezó a tener pues los cambios de personalidad, ¿no? Que pueden ser explicados por la ciencia, ¿no? Una disociación de Psicológicamente. personalidad o algo así. Pero ella tuvo un cambio además de muy repentino, empezaron a tener fenómenos en la casa, ¿sí? Entonces les movían objetos, los olores nauseabundos, el frío en la habitación cuando ella entraba en trance, cosas así por el estilo. Y cuando fuimos a hacer el exorcismo, había un espejo en la sala y del espejo salían voces. Habíamos más o menos 8 personas y todos escucharon las voces que salían del espejo. Después tocó hacerle una limpieza al espejo. Ya después nos enteramos que en la casa, esa casa prácticamente había sido una casa de pique para un grupo de traficantes. Y pues ellos La casa de sabían, piques, donde descuartizan personas, O sea, desaparecen como Doña gente, Segunda aquí en Bogotá, pero de humanos. pero de humanos y vivos. Dios mío. Entonces, ahí había quedado una entidad muy negativa. Incluso encontramos simbología de santería oscura en una de las paredes. Y una entidad se quedó ahí. Entonces, claro, ellos se pasaron a esa casa y pues los cogió vulnerables, cogió a la señora y pues tuvo un cambio de vida total. Hicimos el exorcismo y la señora empezó a vivir normal otra vez. Incluso uno le hace seguimiento por meses para saber que esté bien. Y ya la señora totalmente normal. Se fueron de la ciudad a los meses y bien. ¿Qué tipos de daño puede hacer una entidad de estas en una persona, en un ser humano? Bueno, digamos que una entidad como va a arraigarse en la personalidad, o sea, en el ser, y va a anular más bien su personalidad, empieza a generar cambios en todo su entorno vital. Entonces empieza a dañar relaciones interpersonales, salud, lógicamente aleja de la parte espiritual. Las personas empiezan a que ya no pueden salir a trabajar, o sea, empieza a aislarle toda su vida y a desarraigarle toda su existencia. Y desde allí pues ya empieza a afectar pues su parte también psicológica, porque también hay una afectación psicológica, espiritual, porque empieza Física. a contaminarle, empieza a generar enfermedad o la misma persona se empieza a dañar, no comen, no duermen. Puede llevarlo, o sea, digamos, de una manera extrema a la muerte. Sí, claro. O sea, Gran parte del objetivo de una entidad negativa es destruir a la persona en su ser. Entonces destruye su entorno, destruye su vida, destruye su identidad, lo deshumaniza para después que muera, que su cuerpo se deteriore. Y, Ese es el después- objetivo. y digamos que la explicación de eso sería ¿para qué? Para Solamente apoderarse- hacer mal, hacer daño. Digamos que eso es como si fuera una persona mala que a veces solamente quiere robar por hacer daño, o esa gente, por ejemplo, esos sicarios que se acostumbran a matar y a veces incluso sin que les paguen van y matan gente, así. Entonces, es como una conciencia tan negativa que lo que busca es destruir y se nutre de esas vibraciones negativas de destrucción. Entonces, es como si fuera su alimento y ese es su objetivo, solamente hacer daño. ¿Cómo una persona normal podría empezar a darse cuenta de que
posiblemente tenga una posesión demoníaca o que le están haciendo un trabajo de brujería? ¿Cómo se puede empezar a dar cuenta o Bueno, digamos que tiempo? Una posesión no es tan fácil que se dé. O sea, una posesión es digamos, el extremo de gravedad de una influencia espiritual negativa. A eso en exorcística se le llama influencia demoníaca. No quiere decir que todo sea demonio, pero ese es su nombre. Influencia demoníaca. Y hay unas fases. La última fase es posesión. Es cuando ya la entidad tiene tanto control que logra poseer a alguien. Pero tienen que haber unos factores. Entonces tienen que ser personas a veces que hacen pactos, invocaciones, que han trabajado brujería o que la han mandado a hacer, o que son víctimas de brujería o viven en una casa donde ya había una entidad. Eso se llama una infestación. Entonces estaba en una casa donde hay una entidad y esa entidad toma control. Por ejemplo, el famoso caso de Amityville, ¿verdad? Ese caso es una infestación de una casa que empieza a generar no posesión, pero sí algo que se llama también infestación en el ser humano y empieza a generar cambios en su personalidad hasta llevarlo a poder matar a alguien. Y lo de, por ejemplo, si a uno le están haciendo algún trabajo o algo así como Entonces digamos que esos factores van influenciando para que pueda entrar en posesión. Pero ¿cómo identificamos que las cosas no andan bien? Entonces, primero, pues lo más normal es que todo se empieza como a bloquear, ¿cierto? El trabajo, las relaciones interpersonales, salud, el dinero no rinde, o sea, como que todo empieza a bloquearse. Y ya después siguen otros signos que podrían catalogarse de paranormales, que son bichos en la casa, ¿cierto? Entonces, gusanos, moscas, los malos olores. A veces la gente siente presencias en su casa, no pueden dormir, la parálisis del sueño. Los alimentos se dañan, los electrodomésticos se funden de repente, el ambiente de la casa cambia. O sea, cuando ya todo esto se empieza a juntar, sabemos que ya hay algo que no está bien. Puede ser un trabajo de brujería, puede ser una contaminación energética, puede ser el terreno. Bueno, ahí ya entra uno a estudiar por qué. Perdón, en mi casa pasó eso hace poco, que estábamos hablando con Pablo de que nos estaba dando como vaina eso. Sí, digamos que nosotros creemos hasta cierto punto en eso, pero encontramos como gusanos y encontramos moscas gigantescas y Saul jugando con las moscas. Entonces, eso podría ser algo que... Ese es una señal de que la energía negativa debe estar. No sabemos qué es. Puede ser brujería, puede ser contaminación. Ahí ya toca estudiar el caso. Pero, por ejemplo, esos indicios de plagas o de bichos sin explicación física es una señal de que hay energía sucia. ¿Cómo puede... O sea, digamos que uno sí o sí como ser humano, ¿crees tú? Es una pregunta muy personal. ¿Uno tiene el poder de neutralizar esas cosas como ser humano o necesita de las personas que saben del tema para eso? Depende de los niveles de afectación. O sea, todos los seres humanos somos sagrados, ¿sí? Todos tenemos chispa divina y todos podemos ayudarnos a superar cosas negativas. Pero hay niveles donde necesitamos a alguien que estudió, que se formó, que se consagró, pues nos ayude. Pero digamos, las afectaciones normales de la vida uno las puede quitar, ¿cierto? Contaminaciones del ambiente, una envidia, no sé, a veces uno puede frecuentar lugares que son muy cargados y uno se puede aprender a limpiar. Sí, uno mismo puede trabajar mucho de eso, pero ya hay niveles de afectación. Por ejemplo, si somos atacados por una brujería, normalmente necesitamos ayuda, porque necesitamos a alguien que nos ayude a romper el trabajo de brujería. Nosotros Si están intentando hacerme brujería o a Pablo o a alguien en la casa, vea, la chimba, no van a poder. Orones. Nosotros con Alexander y con Isa hablábamos de que los seres humanos, como tú lo dices, lo mencionas, venimos como de la chispa sagrada y que el ser humano es poderosísimo y que el poder de la palabra ayuda mucho. Que mucho de nosotros podemos controlar mucho eso como aferrándonos a la fe que tengamos. Puede ser Jesucristo, puede ser Buda, puede ser la energía. Si nosotros nos aferramos a eso, podemos llegar a controlarlo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, total, porque digamos que las religiones son inventos humanos, ¿verdad? A la final hay una gran esencia divina, llamémosla a Dios o como queramos llamarlo. Es un gran espíritu, ¿cierto? Una fuerza universal, consciente, amorosa, muy poderosa. Y si nosotros conectamos con esa fuente de la manera que sea, ¿cierto? Puede ser panteísta, puede ser cristiano, puede ser islámico, no importa. O sin religión, pero siente que hay una presencia divina. Si tú conectas y vibras con esa frecuencia, pues claro, te protege, te limpia y te ayuda pues a vivir mejor. Es que digamos que el resultado del bienestar no es tu creencia religiosa,
sino tu conexión con la divinidad. Tú, digamos que, ¿cómo crees en Dios? O sea, para ti, ¿quién es Dios? Es lo decías tú, es como un ente universal, divino, como un papá, como lo pintan en la religión, en muchas... ¿cómo crees? Digamos que para mí es como una fuerza de amor, ¿cierto? Es como el fuego, es como cuando uno ve el sol, ¿no? Que tiene ese núcleo de energía. Para mí eso es como la energía de amor y de vida que nos une a todo lo que está creado, ¿sí? O sea, es una fuente de amor, pero es una fuente consciente, ¿sí? Con voluntad, con fuerza, con decisión. Eso para mí es Dios, ¿cierto? Que ya se manifiesta en diferentes maneras también. O sea, creo que su grandeza es tal que para nosotros lograr comprender algo de él se manifiesta. Entonces, no sé, se manifestó en Jesús, en Krishna, en Moisés, en el Buda, en muchos personajes que han mostrado esa esencia. O sea, lo crees como tú eres Dios. Sí, claro. Ok. Y digamos que ya tu corriente religiosa crece en Cristo. Sí, claro. ¿Y Sí, Cristo qué papel desempeña en la vida del obispo? Pues para mí, Cristo es el maestro, ¿cierto? Es el maestro y es el que me ayudó a comprenderme que yo también soy Cristo, ¿sí? O sea, la palabra Cristo significa el ungido y es el ungido como de luz, sabiduría, amor. Y Cristo fue a mostrarnos que Dios era un Dios amoroso y bueno que nos quiere liberar del mal. Entonces Él es para mí mi maestro. Por eso soy cristiano, si no sería budista, porque para mí Buda también es muy importante. He estudiado la filosofía budista muchos años, pero Cristo a mí es como mi maestro. Entonces para mí Jesús es como el referente de espiritualidad. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, padre, con respecto al tema, volviendo al tema de la parapsicología. ¿Cómo las personas pueden llegar a lograr, digamos que ya entrando en el tema parapsicólogo, que digamos, y nuestra experiencia más cercana ha sido Isa y Alex, y Isa pues es de la corriente de ángeles, Alex es un poquito más terreno, más de demonios, más... pero ¿cómo una persona puede empezar a desarrollar esos dones? Porque nosotros hicimos un programa con Alex en donde dijo, hay una persona así, tim, pum, pam, con estas características, tal. Pero él dice, lo desarrollé. ¿Tú sientes que en el punto de todos los trabajos que has hecho de exorcismos y demás, has desarrollado ciertos dones o ciertos... Sí, dones que te ayudan a identificar como si aquí hay algo que no hace parte del entorno? Sí, claro, digamos que esto es como cualquier otra facultad, ¿no? Cantar, la fuerza física. Digamos que es algo que si tú practicas se va desarrollando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes conexión espiritual y practicas meditación, oración, conexión con la energía, esas mismas cosas van permitiendo que seas cada vez más sensible. Entonces, digamos, yo que siempre fui tan racional, a mí nunca me pasó nada raro hasta viejo, hasta que tuve mi hija y pasó eso en la casa. A mí nunca me habían asustado, bueno, una vez por ahí de niño, pero a mí nunca había sentido, o sea, yo no creía en eso por eso, porque a mí nunca me había pasado nada. Y cuando ya me meto en el tema, porque pasó lo que pasó en esa casa, claro, se empezaron a desarrollar cosas. Entonces es común que alguien vaya a consulta y uno de pronto sienta cosas de esa persona que nunca le ha contado. ¿Sí? O que al realizar una limpieza, una liberación espiritual, tú más o menos sepas dónde está la energía negativa, dónde se está anclando, cómo la puedes liberar. Es como percepción, pero la percepción se desarrolla a medida que tú vas trabajando y desarrollando esos dones. Si yo solamente lo usara en momentos muy contados o no tuviera una disciplina diaria, yo creo que no se daría o no se daría así. Entonces es algo que se va desarrollando. Es como si quieres desarrollar buena voz, pues te toca practicar todos los días. ¿Qué sentiste cuando llegaste aquí a este set? Me reservo. No, sí. Reservo los comentarios. ¿Qué sentiste? No, digamos que es muy normal que cuando, digamos, hay muchos equipos, pasan muchas personas y nadie vive acá, digámoslo, de una manera como más de hogar, que la energía es más fría que en otros espacios, ¿cierto? O sea, uno entra y es como si la energía fuera un poco más artificial, entre comillas, ¿verdad? Y los mismos equipos pues hacen que haya unos movimientos de energía
como si no se oxigenara. Entonces es un poquito más denso también que en otros espacios. O sea, es diferente ir a la sala de una casa. ¿Pero a sentiste entrar acá. algo Una como, entidad o algo así, ¿no? o la energía de nosotros, que tú digas como que... No, igual, bueno, ustedes ya saben sus cosas, pero sí igual es importante que ustedes se cuiden mucho en limpiar sus propias energías. Da igual si hay unas carguitas por ahí que tienen que ponerle atención. Entonces no dejen que eso siga aumentando, porque es que con el tiempo, una vez es como que se acostumbra a vivir ciertas cosas, Sí. pero eso con el tiempo empieza a bloquear áreas. Entonces la economía, que es lo que más asusta a todo el mundo. Entonces empieza la plata a no rendir, a los proyectos a bloquearse, ¿sí? Y empieza después la salud, ¿sí? O sea, entonces sí hay que cuidarse. O sea, todo ser humano debería Su tener... alergia ya sé de dónde viene. Todo ser humano debería tener la conciencia... Ay, no, pero tan huevón, porque dije que habían unas moscas y ese entonces ahora soy yo. Todo ser humano debería tener la conciencia, así como se va a hacer un chequeo médico, de hacerse chequeos energéticos. O sea, de irse, revisar, limpiarse, aprender Padre, a cuidarse. ¿y cómo se puede hacer eso contigo? ¿Se puede hacer...? Sí, todo trabajador de estas corrientes, por ejemplo, Alex, Isa, y yo también trabajo desde mi corriente, pues hacemos eso, ¿no? Pues como yo hago terapias alternativas, pues en esas terapias revisamos energía, limpiamos, protegemos. Súper. Ok. No, de aquí toca salir a buscar ruda. Bueno, pero hablando Ya de limpiezas, digamos que usted habló cuando hizo, por ejemplo, el tema de la ayahuasca, que sintió como una limpieza energética y física cuando hizo ese tipo de práctica. ¿El padre qué piensa de esas prácticas como la ayahuasca? No, todo eso es muy válido. Digamos que lo que pasa es que la experiencia espiritual es tan amplia y no se puede encerrar, que eso es lo que han hecho las religiones. O sea, la religión ha buscado como encasillar a Dios, ¿sí? Entonces tú tienes que creerlo así, de esta manera, y eso es lo bueno, y si te sales es malo. No, o sea, desde nuestra corriente, y por ejemplo lo que yo represento, somos muy abiertos. Incluso por eso nuestra iglesia tiene el nombre liberal, que eso tiene una connotación teológica, y quiere decir que somos no dogmáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo fieles que practican constantemente la toma de medicina, ¿sí? Y ayahuasca, entonces, pues está bien. O sea, si en su vida eso los ayuda a resonar, les ayuda a entrar a su conciencia interior. Es muy abierta, ¿no? Sí, nosotros somos, por eso no nos quieren mucho. Nosotros estamos como en la mitad, ¿cierto? Porque las corrientes alternativas pues ven este cuello y como que, uy, eso es un cura. Pero también las corrientes religiosas también dicen, uy, eso es como muy brujo. Entonces nosotros estamos como en la mitad. No nos quieren ni mucho acá ni mucho allá. Entonces no es fácil. Pero sí somos muy abiertos. Nosotros en temas espirituales no ponemos límite. Mientras sea algo bueno, que no coarte tu libertad, ni te mande a hacer daño a nadie, está bien. O sea, si tú resuenas con eso, pues dale. Ya hablamos del padre como padre, pero el señor Cristian Piedradita, ¿quién es como ser humano? O sea, ¿tiene miedos? ¿Le da miedo su trabajo en algunas circunstancias? ¿Teme por algo que pueda llegar a pasar en alguna práctica? Siempre mi mayor temor ha sido que mi hogar se vea afectado, ¿cierto? Yo tengo una hija de 12 años que prácticamente cuando tuvimos la afectación paranormal en esa casa, a quien estaba afectando era mi hija, era un bebé, ¿sí? Y la estaba afectando. Mi hija no salía de enfermarse desde que llegamos a esa casa y ella era la que aparentemente veía algo y gritaba, o sea, eso fue muy feo. Entonces, siempre mi preocupación siempre ha sido que mi hogar esté protegido, ¿sí? O sea, yo me empeño mucho en eso. Entonces, yo tengo un protocolo de limpieza y protección diaria para evitar que en mi casa pasen cosas feas. Porque hay cosas que pasan y eso ya son gajes del oficio, pero nada que agreda a mi familia. Ese es como mi mayor temor y eso es a lo que más, digamos, más observancia le tengo. Que todo esté tan protegido que en mi casa no pase nada. ¿Cómo qué rituales tienes? Yo tengo muchos. Es que yo he estudiado un mundo de vainas. Yo soy cabalista, soy mago angélico. Wow. ¿Sí? O sea, yo he estudiado mucho. Entonces yo soy muy ritual. A mí me gusta mucho el ritual. Entonces yo hago muchos rituales en mi casa de sellos angélicos. Bueno, hay rituales que uno no puede ni mencionar porque son de corrientes iniciáticas. Yo pertenezco a órdenes iniciáticas. Son reservados. ¿Órdenes como masónicas? Sí. ¿Eres masón? Sí, yo soy masón. ¿En serio? ¡Qué locura! ¡Qué cool! Soy masón de rito egipcio. Increíble. Queríamos tener una persona masón acá precisamente. Sí, yo soy maestro ya. Maestro masón, wow, 2 en 1, papi. Y pertenezco a otras también. Entonces, digamos que de todo eso que se va aprendiendo, pues yo lo aplico en mi casa. No, papi, entonces, este programa va a alargar. ¿Cómo ustedes se imaginan? Yo aplico todo eso en mi hogar y mi hogar tiene como unos sellos, incluso mi oficina. Algún día haya invitados.
allá tengo la capilla y eso, y la gente entra y siempre dice, ay, acá se siente una paz. Mire, yo hace 10 minutos puedo haber exorcizado a alguien en una cosa inmunda, vomitando y todo. Y la gente siempre dice que siente paz, porque eso tiene unos sellos. ¿Sí? Incluso la música que se pone de fondo tiene un sentido, los olores, todo tiene un sentido. En mi casa es igual. Entonces, en mi casa tengo unos objetos en ciertos espacios que generan un sello. Entonces, mi casa... Qué interesante, ¿no? Yo incluso he enseñado a mi hija desde chiquitica hacía rituales conmigo. Y yo le enseñaba por eso, porque mi temor era que a ella le pasara algo porque ella es sensible. Y yo decía, si yo algún día voy, por ejemplo, a una investigación paranormal como el Bronx, y llego a mi casa cargado, lo mínimo que quiero es que le hagan algo a mi hija. Claro. Entonces, se pegan esas entidades. Claro, también, eso ¿no? se pegan fácilmente. Y digamos que el afectado ahí a veces soy yo, ¿sí? Pero a mí, mi hogar no me lo tocan. O sea, eso es lo bueno. A mi esposa, a mi hija no me la tocan. A veces sí me molestan y por ahí duro 2 semanas con malestares, pero digamos que de ahí algo grave no. ¿Qué opinas del tema de la masonería como tal, siendo maestro? Hay muchos, o sea, hay muchos mitos. muchos mitos La que leyenda. hasta hace muy poco que empecé como a investigar realmente, me di cuenta de muchas cosas y me parece muy crack, pero aprovechemos como para desmentir varias cosas, ¿no? No sé, se dice que los masones son quienes controlan al mundo. Ujú. Lo que pasa es que la masonería, como es una fraternidad universal, ¿cierto? Y la masonería tiene como objetivo que tú seas un mejor ser humano y tengas mucha sabiduría, porque nosotros Conocimiento. cada nivel tiene unas enseñanzas, ¿cierto? Y cada nivel que pasas trae más responsabilidad. Pues lógicamente ha hecho que muchas personas influyentes sean masonas, ¿cierto? E infunden en sus espacios parte de la filosofía masónica, que también a veces puede ser usada no tan para bien, porque se puede justificar el dominio, por decir, de los ignorantes por la élite que conoce, ¿no? Entonces claro. están las dos partes. Hay una parte que es más fraterna, que busca que toda la humanidad progrese, pero tampoco se le da la información a toda la humanidad porque no todo el mundo la va a aprovechar. Entonces, por eso... No todo el mundo están abiertos al conocimiento. Por eso también es cerrada, por eso también tiene muchos secretos, porque la idea es que quien entra tenga el compromiso de seguir avanzando. O sea, yo he estado en iniciaciones de muchos que no siguen. O sea, se quedan en el primer nivel que se llama aprendiz y no siguen. Mientras que hay otros que llevamos años, ¿cierto? Y seguimos y avanzando. Y avanzamos. Y a veces el avanzar es muy lento. O sea, de un grado a otro pueden pasar años. ¿Sí? Entonces, digamos que el que quiere está ahí. Entonces, claro, hay muchas personas influyentes que siendo masonas, pues lógicamente ponen mucho de la masonería en sus gobiernos, en sus influencias y se rodean de otros masones. Entonces, claro, por eso la leyenda que se domina el mundo, no se domina el mundo, pero sí hay gran influencia detrás. ¿Qué crees y qué opinas de los Illuminati y de estas sectas, podría llamarse? No. Son también la secta está más ligada a lo religioso. Ok. Digamos que son grupos, se pueden llamar grupos secretos. ¿Cierto? Grupos secretos. Digamos que los Illuminati, lo que pasa es que alrededor de los Illuminati hay muchas leyendas. También, o sea, mentira. Claro, porque es que los Illuminati primero fueron una sociedad paramasónica, o sea, nace de la masonería, pero aparte. Y el objetivo de los Illuminati de Baviera era traer la luz a las conciencias, ¿cierto? Era el tiempo de la ilustración y buscaba como alejar de la ignorancia de las religiones, especialmente la Iglesia Católica Romana. Pero los Illuminati se fueron disolviendo, ¿sí? Mucho de las ideas de los Illuminati... En la misma Alemania, en esa misma época, ¿no? Sí, muy rápido, no duraron mucho. Porque fueron muy perseguidos, incluso pues uno de sus dirigentes era jesuita, o fue jesuita. Entonces, digamos que se fue disolviendo, pero mucho de lo que motivó a los Illuminati está en la masonería, en el rosacrucismo, en todas estas corrientes iniciáticas que buscan iluminar a las personas. Por eso el símbolo masónico es la escuadra, el compás y la G en la mitad, que puede ser vista como God, Dios, o como Gnosis, conocimiento. Con la simbología que utilizan. Hay uno en el centro, ¿no? En el centro de Bogotá. Hay la Gran Logia de Colombia está ahí. Hay un centro que está como un compás y está la Gran Logia de Colombia es de masonería azul, se le define masonería inglesa. ¿Cómo se definen? ¿Son como por tenemos por ritos, ramas? Tenemos ritos. ¿Ritos se llaman? Sí, digamos que la masonería se ha afianzado en ciertas corrientes o linajes. Es la masonería azul, que de pronto es la más numerosa porque digamos que fue como la más arraigada en las élites poderosas
porque incluso en una época fue... ¿Sulje se llama? Azul. Ok. Masonería azul. Es digamos que fue una moda en una época, ¿cierto? Incluso en Colombia, si tú eras abogado y querías escalar, tenías que ser masón, ¿sí? Entonces se volvió una moda y se empezó como a desvirtuar el objetivo masónico. Entonces la masonería después fue como un club donde ibas a echar whisky, a tener contactos con personas influyentes y por ahí hablaban de algún tema y ya. Entonces la masonería se ha ido reestructurando y tiene diferentes ritos. El rito al que yo pertenezco, que es Memphis Mizraim o masonería egipcia, surge en la unificación de Italia, ¿cierto? Entonces Garibaldi une dos ritos que existían aparte, que era el rito de Memphis y Mizraim, y genera el gran rito unido. Y tiene, digamos que la masonería egipcia es la corriente masónica más esotérica que hay, ¿cierto? Es la que más énfasis le hace a la espiritualidad. Y al poder divino, pues, de cada persona. Sí. El gran arquitecto del universo, que es como se le llama a Dios en la masonería, tiene un gran papel en nuestro rito, porque hay otros ritos, por ejemplo, hay un rito que se llama derecho humano o el rito francés, que son ritos que se volvieron más filosóficos, estudiosos de lo político, y ya Dios no hace parte, incluso hay muchos ateos en esas corrientes. Ok. Mientras que, por ejemplo, en Memphis Mizraim, y hay otras como el rito de York, que son ritos muy, muy, muy espirituales, donde sí es muy importante, y tienes que creer en una fuerza divina para ser parte del rito. Yo sabía que esa respuesta que me había dado ahorita de cuando le hablé de que quién era Dios y te pregunté que si tú eras Dios, yo sabía que esa pregunta no era de una persona, pues, común. Sí, tradicional. Tradicional, no es de una persona. ¿Y el rito azul a qué se dedica? La masonería azul es como la masonería inglesa, ¿cierto? Ahí hay dos ritos ahí. Y esa masonería, digamos que aunque también tiene pues toda su parte espiritual, digámoslo así, esotérica, hace un gran énfasis en lo social político, ¿sí? Entonces, con el tiempo, no digo todos, pero con el tiempo pues han descuidado ciertos aspectos originales de la masonería, porque la masonería surgió de una fraternidad. Al principio eran solo hombres, nuestra masonería es mixta. ¿Ah, sí? La masonería azul es solo masculina. Porque escuchaba también a otra gente de otras, ¿cómo se llaman? De otras... sí, logias. De otras logias que decían, que les preguntaban que por qué no tenían mujeres y decían, no, pues que las viejas joden mucho. Digamos que la justificación de ellos es que la energía de la mujer es distinta y no debe entrar en el templo masónico porque mueve la energía de manera distinta, que era una creencia del siglo XIX, XVIII y XIX, y se volvieron fraternidades masculinas, ¿no? Que pues también es por todo el machismo social. Pero precisamente muchas de las incisiones de grupos fue porque se quería aceptar mujeres. Pues ya la gran mayoría acepta mujeres, menos la masonería azul. Bueno, cualquier persona puede ir a acceder pues al tema de la masonería, de las logias, de esta fraternidad. Claro, toda persona mayor de edad puede acceder, pero eso tiene unos filtros. Tiene filtros. ¿Cómo son los filtros para...? Es que hay que desmitificar. No tienen que ir a pagar nada, no tienen que matar un gato, no, dejen los animales en paz. Sí hay que pagar, pero no hay que matar un gato. Pero sí, hay unos pagos. Hay pagos, sí, es como una membresía. Porque los pagos también te filtran, ¿sí? Claro, no entra cualquiera. Igual tampoco, por ejemplo, la iniciación no es un pago pequeño, ¿sí? Entonces, si tú te quieres, el ritual de iniciación es una cosa genial. A mí me va a pasar porque uno no puede hablar, uno hace un juramento de no contar qué pasa. Pero es una vaina que le vuela a uno la cabeza. O sea, mi iniciación fue como de 7 horas y fue una cosa tremenda. Y tú pagas una buena suma para poderte iniciar. No se puede decir tampoco. Para poderte iniciar y... ¡Quiero ser masón! Y lógicamente eso también es un filtro. ¿Sí? Claro, que no toda persona va a hacer el esfuerzo de pagar eso si quiere pertenecer a un club. Entonces, no, pues si tengo que pagar ¿Y eso, mensual no voy. tienen que pagar? Y mensual, sí, eso sí, ya es más pequeña. El mensual se sostiene la logia, claro. Pero digamos que hay varios filtros que son entrevistas, documentos. Normalmente entran personas profesionales. Vamos que no vamos a recibir a un muchacho recién salido del colegio, ¿no? Vamos que son personas ya con su profesión, ya establecidas, con una conciencia clara, pasan unas entrevistas, dan unos documentos. Los maestros somos quienes decidimos y le damos la oportunidad. Se le plantea hacer la iniciación, cuánto tiene que pagar. Si la persona hace todo eso, se inicia. En la iniciación entra el primer nivel, que es aprendiz. Ya cuando es aprendiz, empieza su formación, que es muy estricta en ese nivel, porque es la base de toda la masonería. Y
pues si va avanzando y va bien, se le recibe al segundo nivel, que es el compañero. Wow. Y ahí sigue otra formación. Y ahí entra el tercer nivel, que es el de maestros, pero el de maestros se empieza a subdividir, a subdividir, a subdividir, hasta Uy, que hay es una muchos vaina grados. increíble, ¿no? No, yo estoy demasiado curioso con el tema de masón. Con el tema de Es la... genial. Para No, mí ir a eso se llama tenida, las reuniones. Para mí ir a las tenidas masónicas es como mi relajación. Eso es para mí es como el momento de desconectarme, meterme en algo que me gusta. Y me encanta. En estos días estaba escuchando, encontré un podcast que hace un masón en México y habla de todos los temas, y el man explica muy bacano absolutamente todo el tema del yin yang, el tema, Sí, todos claro, los es que temas. todo eso se toca en masonería. Exacto, es que Masonería uno toca todo. todos los temas. Toca el Bhagavad Gita, la Biblia, el libro de los muertos, el Corán, todo se toca. Es increíble todo. la información. Esa es que tanta llega. información que uno a veces dice, ¿a qué horas yo voy a estudiar todo eso? O sea, a veces como que abruma. Cuando tú llegaste, cuando me saludaste, yo sabía que tú, parce, cuando- yo sabía que no era una persona normal, o sea, pues la el común. costumbre, sí. ¿Y el saludo significa algo de Sí, saludar? sí, ¿qué significa? Ah, no puedo No decir. puedes decir. Palabras. No, pero eso tiene mucho significado. Yo, claro, uno dice, ay, También papá, dependiendo de la logia, sí. Eso. qué chimba. No, yo quiero saber de todo eso. Yo quiero saber. Eso sí me da muchísima curiosidad. Es muy Mucho. bonito. Y el rosacrucismo también es genial. ¿Eso Y qué está es? muy ligado. Los rosacruces también fueron una orden iniciática del siglo XVII que también buscaba la iluminación. Es que todas las órdenes iniciáticas son similares, sino que sus formas de expresión son las distintas. Pero el rosacrucismo está muy vinculado a la masonería. Entonces, hay muchas logias masónicas que dentro de sus logias tiene órdenes rosacruces. Todo tiene los saludos, todo Sí, esto. el toque se llama eso, el toque, la palabra secreta, la palabra de pase. Sí, todo tiene. O sea. Qué chimba, marica. No, eso es brutal. Eso uno reconoce a otro masón por eso, la manera en que por ejemplo, incluso en cómo se para, cómo está de pie. Porque Hay evita unas energías. posturas. Entonces uno dice, pues, masónico o iniciado en algo. Y uno ya después va y se chimba, pregunta. Ya. marica. Es que es brutal, o sea, es brutal. ¿Hay estudios dentro de la masonería de extraterrestres? Digamos que se toca el tema. ¿Sí? No hay un estudio ufológico como Pasa. tal que uno vea ufología, no. Pero se trata el tema filosófico y espiritual de vida en otros planetas o en otras dimensiones. Incluso muchos, pues con los que hemos discutido, porque es muy, o sea, digamos que la masonería es muy universal, entonces no hay un pensamiento único, ¿no? Al contrario, se tocan todos para que uno pues acoja lo que más le gusta. Y digamos que dentro de las discusiones, pues a veces hemos llegado a la conclusión que más que de otros planetas es como interdimensional, ¿verdad? Entonces son otras dimensiones que vienen y bueno. Pero se trata el tema, no se estudia ufología, pero se trata. Y dentro de las investigaciones paranormales que ustedes han hecho, o sea, porque yo sé que ustedes tienen un grupo de investigación paranormal, pero y sé que han hecho unas investigaciones de ufología. ¿Tú has estado en esas investigaciones o...? No, casi no, yo no. Digamos que ese es un tema... El padre es demonios. Que No, me digamos traigan que- todos los demonios. Digamos que ese es un tema que yo no he profundizado mucho. Cuando fui niño me encantó y era como un hobby hasta que me desilusioné por unos montajes que una vez vi y me desarraigué de ese tema. Ahorita pues ya con la parapsicología y con la investigación paranormal es que se ha vuelto a tocar como en mi vida, pero no he tenido la oportunidad todavía de ir a una investigación de campamento sobre ufología, no. O sea, no se ha dado la oportunidad. Y cuando se ha dado, yo tengo un problema de rodilla. Pues a veces toca subir montañas, yo no puedo subir montaña. Entonces, no, yo no puedo ir a Huayca. Entonces, hasta ahora no lo he hecho. Entonces, no opino mucho de ufología porque no conozco tanto. Yo soy, es decir, solía ser muy escéptico hasta que conocí a Alex y a Isa. Ah, sí. Alex lo, Hasta que entró el podcast. Alex lo hasta que- adoctrina a hasta uno. que empezamos a hacer el podcast, literal. Alex lo adoctrina a uno en ufología. Que yo también le discutía, no, pero yo no creo en eso. Y él empieza ahí. Y claro, lo pone a uno a pensar. Porque yo soy una persona que siempre es como el hecho, el número, el proceso, el procedimiento, el demuéstramelo. Claro. Y cuando, bueno, tú te diste cuenta el primer programa paranormal que nosotros hicimos con Isa y con Alex, yo ahí, o sea, que me lo demostraran físicamente a través de todas esas herramientas, para mí fue como,
explotarme Claro. la cabeza y entender que sí hay otros planos y que están ¿cómo se llaman? Altos astrales y bajos astrales. Como tú has hecho temas de exorcismo y demás en los bajos astrales o con entidades que están en los bajos astrales, ¿qué experiencias has tenido también con los altos astrales? Ah, no, pues eso sí han sido muchas. O sea, digamos que con Los Ángeles, yo soy angeólogo también y digamos que la experiencia que más me marcó para arrancar como a, no sé, como a reconectarme con Dios después de toda la desilusión que tuve, fueron Los Ángeles, que es como la más alta vibración antes de Dios, ¿cierto? De la esencia divina, aunque hacen parte de la esencia divina, son Los Ángeles como entidad. Y esas sí he tenido muchas. O sea, yo desde el primer día que mi mamá me convenció de orarle a un ángel, porque yo no creía en eso, a mí me voló la vida. O sea, yo no sé si fue Dios que quiso que eso me pasara, pero yo tuve un contacto con los ángeles tan cercano que es muy difícil de explicar. Es como sentarse con alguien y conversar. O sea, yo siento la presencia angélica, a mí me han guiado, a mí me han advertido cosas, a mí me muestran cosas de los consultantes, me han sanado de cosas porque yo tengo un montón de problemas de salud y esos ángeles son los que me sostienen. Son muchas cosas como a nivel íntimo, digámoslo así, de personal, que los ángeles han tocado y que han permitido que se desarrolle este trabajo que hago. Digamos que había ese debate entre Alex y Isa, Mm. que decía, o sea, como el ser espiritual, el ángel, hay mucha gente que la concepción del ángel es el ángel alado, Alado. rubio, lindo, Mm. precioso. Y Alex decía, ¿y por qué no es un extraterrestre, por ejemplo? ¿Por qué no es alguien que viene, que ahí sí, digamos que converge Sí, una todo el tema conciencia de que al final diferente. sí es extraterrestre es porque está fuera de la Tierra, entonces sí son extraterrestres, pero digamos que en forma, ¿tú los has visto o no? Lo que pasa es ¿O que los sientes y o sea, la presencia? los ángeles no tienen cuerpo, ¿cierto? Son seres completamente espirituales. Por eso no tienen ego, por eso su decisión es absoluta. Ya sea la luz o la oscuridad es absoluta. No hay arrepentimiento. Digamos que un Wow. ángel de luz quiera ser demonio, un demonio quiera ser ángeles de luz. No, es una decisión absoluta porque son inteligencias espirituales absolutas. Entonces no tienen cuerpo, pero tienen tanto poder que pueden materializarse. Entonces, digamos, si el imaginario de este pueblo es que los ángeles tienen alitas, se le puede presentar a alguien con alas. ¿Sí? Así como para los hindúes de pronto es tener varios brazos, se le presenta así, porque digamos que los ángeles como seres espirituales muy inteligentes también se manifiestan en tu vida de una manera muy personal. Por ejemplo, Como en yo lo que no los crees, he como visto, yo no los he visto porque yo creo que si yo hubiera visto un ángel me meto a la clínica La Paz, porque yo soy muy racional. Entonces, si yo hubiera visto algo, digo, no, me deschaveté. Digamos que la comunicación con los ángeles es como una comunicación desde dentro, desde la mente. ¿Sí? O sea, es como si llegara Telequinesis. otra voz y me hablara. O sea, yo ya lo Telepática, sé telepática. reconocer. Yo sé cuando estoy hablando con tal ángel, sé qué me está indicando, pero no sé explicarlo exactamente. Pero lo sé, reconozco su voz, aunque no es que lo escuche con los oídos. Es muy complicado de explicar de pronto. Pero Es es una energético experiencia. completamente. Sí, es una experiencia muy interna, pero se siente. O sea, sientes la energía, incluso como su personalidad. Digamos que a medida que yo fui entrando en el mundo de los ángeles, porque yo soy mago angélico, por eso, porque me apasiona el tema de ángeles, me empecé a meter y en cada invocación y cada llamado de los ángeles, digamos que se iba conectando uno con cada ángel diferente y cada ángel tiene una personalidad, tiene una vibración, de una manera en que te guías, incluso tienen como humor, ¿sí? Ok. Te regañan, o sea, es una cosa muy bonita, o sea, es una vaina, o sea, ya todo en mi vida, en mi casa y en mi hogar es regido por ángeles. Por Incluso ángeles. a la gente les sonará chistoso, pero incluso cuánto cobro yo por una terapia es dada por los ángeles. O sea, yo les pregunto, mire, Cobre yo he tanto. pensado como esto, ¿será que está bien? Y ellos mismos incluso me han dicho, no, súbale, ¿cierto? Súbale, ¿no? Mire, tiene que vibrar en esta frecuencia. O sea, es una cosa muy especial. Yo por eso, a mí me gusta enseñar angiología por eso, porque yo quiero que la gente tenga esa experiencia. O sea, que ustedes, las personas llegarán a tener la experiencia de tener a contacto. esos seres Son que le guías. sanan a uno la vida un montón. Sí, son como parceros de camino. O sea, son el socio en el negocio, son el médico cuando estamos enfermos, son el protector cuando hay una agresión. Y la vida va cambiando con eso. Entonces es una experiencia. Uf. ¿Cómo nos podemos, digamos que empezar a contactar con ellos? Porque siempre, no sé, es más, vuelvo y menciono a Isa. Isa la vez pasada me comentó, me hizo un comentario como empieza como
a rodearte o a tratar de comunicarte con ellos. Ella me dijo y yo desde ahí como que me empezó a resonar el tema porque nunca le he puesto cuidado. Siempre lo he escuchado, pero nunca No se ha hecho. no me he enfocado. ¿Cómo puedo hacer No, y para es empezar a súper hacerlo? simple porque, o sea, los seres angélicos son tan poderosos, son tan amorosos, que ellos asisten solamente porque tú quieres. O sea, lo primero que hay que tener es voluntad. Lógicamente hay que disponerse porque la mente es muy distraída. Ujú. Es uno disponer un momento y uno llamarlo, ¿cierto? Ángel, si quieres llamar a Miguel o, bueno, el que sea ángel de la guarda. Sí, o sea, yo quiero Yo no tengo nombre. llamarte. No ¿sí? tengo nombre. No, ángel de la guarda o Ángel, ángel ven. mío o el ángel que me acompaña. Yo quiero sentirte, o sea, te llamo para que me ayudes, me bendigas y se permite uno como el momento de silencio, de disponerlo y se hace disciplinadamente porque eso sí toca hacerlo con una disciplina. Sí o sí va a pasar. O sea, mientras se haga con esa intención y se haga con disciplina, pasa. Una meditación. En la meditación, enfocarte en que ¿Sí? En vengan que tus voy a ángeles. llamar mi ángel y quiero que esté acá, quiero sentirlo y uno le dice, yo quiero que esta semana me des señales que estás conmigo. Y a cada persona también le da señales muy particulares. Hay gente que es muy numérica, entonces que ven todos los números repetidos y, yo creo que les habla ahí. Yo no soy numérico, a mí eso no. Y que Entonces a mí me habla de que el otra manera. 11-11, que el 3-3-3, que el ¿Sí? 2-2-2. Entonces quiero una respuesta y vio el 555 y son cambios y, va a cambiar de casa. O sea, cosas así. Entonces ellos empiezan a comunicarse de manera muy sutil, porque ellos empiezan muy sutil, así, con cosas cotidianas. Lees algo en un libro, son una canción que te dejó algo resonando, alguien te dijo una palabra que esperabas recibir. O sea, ellos empiezan como a buscar las maneras en que tú reconozcas que te están hablando, porque igual ellos están en un plano distinto, sutil. Si uno escucha, si uno está pendiente, si uno se disciplina, lo puede lograr. Ya en la magia angélica, digamos que es un poquito más fuerte porque tú ya aprendes cosas para mover la energía y que ellos estén presentes de otra manera. Wow. Pero eso tiene una disciplina, tiene también una formación. Pero así en la cotidianidad es llamarlos así. ¿Qué piensas de esos vendehumo irresponsables afuera que venden terapias de Reiki o venden y sin un estudio previo o que simplemente por ganar popularidad, plata o lo que sea, no son responsables y pueden afectar vidas a través de lo Sí, que hacen? eso hace un daño atroz. A mi consulta llega mucha gente porque como que el cura lo buscan de última siempre. Y llegan ya yendo a un montón de lados con un montón de daños terribles. Y lamentablemente a veces el ser humano como con su afán de buscar ayudas, de, no sé, hambre espiritual o no sé, de respuestas, trata de buscar, pero como somos facilistas, entonces buscamos algo que no sea tan caro o hago el curso también de 2 días donde ya soy maestro Reiki y empiezan a hacer un montón de cosas que, claro, se hace un daño tenaz y hace que mucha gente se aleje. Yo tuve una chica que entró en posesión por una mala iniciación de Reiki. En el Reiki a uno lo tienen que iniciar y le instalan a uno como unos símbolos y demás. Y esa niña le hicieron una iniciación tan mala que llegó una entidad y la poseyó. Y primero se mostraba como si fuera Jesús. Entonces ella decía, yo soy la esposa de Jesús y no sé qué. Claro, la gente dijo, no, se empezó como a correr. No, empezaron a ocurrir un montón de cosas en su vida que tocó hacerle un exorcismo por una mala iniciación Reiki. Entonces, estos temas espirituales son muy delicados, o sea, son muy universales. Cualquier persona puede acceder a los temas espirituales, pero requieren formación, estudio, responsabilidad. Por ejemplo, si van a recurrir a alguien, siempre vean como hoja de vida. O sea, ya las redes tienen muchas cosas. Uno puede encontrar si la persona existe en algún lado, si hay testimonios, si tiene formación. O sea, yo le digo mucho a la gente, verifique a dónde va a ir. ¿Sí? Si usted va a ir porque le ayuden en abundancia y usted va y es una casucha pues lógicamente no le van a ayudar, deje de ir allá. ¿Sí? O cosas por el estilo. Entonces, verifique a dónde van. Si van a estudiar, estudien en lugares que den formación como tal, ¿cierto? Que tiene una formación, un tiempo, una manera de evaluar, porque pues sí, uno puede ir un fin de semana a ser maestro Reiki. Cuando nos ha tocado a los que somos maestros Reiki años. Entonces, hay que tener cuidado. Y eso nos lleva a una sección que se llama No sé. ¿Usted puede decir groserías, padre? Sí, claro. Ah, bien. ¿De qué puede? Es de los nuestros. Padre, básicamente en nuestra sección lo que hacemos es una sección de desahogo. Así como usted dijo, como, uy, no sé qué puta esa gente que hace un curso de 2 días y ya se creyó maestro Reiki. Entonces, acá usted se puede desahogar frente a esa cámara, frente a esa, la que quiera, diga, no sé qué puta, me quiero desahogar por esto.
Puede hacer un top 5 De si quiere. tantas cosas. Sí, puede hacer un top 5 y quiere de desahogo. Bueno, digamos que lo primero es, no sé, hijo de la gente que se pone a estudiar cosas espirituales en 5 días. horas y ya son terapeutas de no sé qué vaina y empiezan a tratar de sanar gente donde incluso están más enfermos ellos mismos y hacen mucho daño. También contra la gente intolerante de este país que no tolera la diferencia religiosa de pensamiento. Este país es sumamente intolerante. Se supone que tenemos libertad, pero en nosotros que somos minoría, digámoslo así, sabemos que no es así. Por eso nosotros también apoyamos la comunidad LGBT y otras minorías, porque sabemos que es ser minoría. En este país te insultan, en este país te pueden matar, en este país te censuran, en este país te aíslan si tú piensas diferente. Y en la parte religiosa nos pasa igual. A nosotros nos dejan a un lado y la mayoría domina muchos espacios que no nos dejan a nosotros. ¿Qué más de la terrible inseguridad que estamos viviendo en estas ciudades nuestras? Y creo que también es reflejo de la situación social que lleva mucho tiempo, no es culpa del último gobierno nomás, sino que lleva mucho tiempo en el cual pues esas desigualdades están haciendo que vivamos así, en violencia, en la jungla. Es una jungla donde se busca sobrevivir a costa del otro. Entonces no se hay... Oiga, muy tiene bien. un no sé qué. Sí. Va. Sí, Lanza. y vuelvo a recalcar en esto, y es que todos nosotros, o sea, absolutamente todos los seres humanos, tenemos un poder increíble y no podemos dejarnos meter los dedos a la boca de la primera cosa que nos digan con lo que lamentablemente a veces eso viene por generaciones en nuestras familias, que llaman las maldiciones generacionales, y es que nos inculcan algo y crecemos así, como los caballos. Entonces, expandamos nuestra mente, escuchemos, investiguemos, porque no nos podemos dejar meter los dedos en la boca y tenemos que encontrar nuestro real poder interno. Entonces, no sean encuentren su poder interno. Y mi no sé va muy alineado con el suyo y con el del padre, y es investiguen un poquito. O sea, si de verdad usted quiere irse a hacer una terapia o lo que sea, investigue bien quién es la persona que se la va a hacer, qué estudios tiene. O sea, el padre le dio tips de qué cosas hay que tener en cuenta para poderse hacer una terapia, una limpieza o lo que sea. O sea, no ponga su vida y su esencia y su ser en manos de cualquiera parecido ahí. Entonces, no se investigue. Bueno, padre, ya vamos cerrando nuestro programa. Su casa, acá siempre abierta. Gracias. De verdad que súper chévere todos los temas que nos trajo. Nos gustaría tenerlo en una próxima ocasión para hablar un poco de la masonería y quitar un poco de mitos también y también hablar de muchas verdades que no hay afuera. Sabemos que hay cosas que no se pueden mencionar, pero sí de pronto dar algunas pinceladas de cómo funciona todo esto. Entonces, de verdad que desde mi parte, infinitas gracias. Ahorita Tatán le dirá lo de él, pero muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy valioso el tiempo y que usted haya tomado el tiempo de poder estar acá con nosotros y compartir ese conocimiento, esa información, para nosotros vale mucho. Entonces, muchísimas gracias. No, pues yo iba a decir más o menos lo mismo, pero pues, ya, con esa ya no quedó. Ya que gracias, Doc. Sí, gracias. Vuelva. Que gracias, padre. No, sí, de verdad que muchas gracias por estar en el programa. Sé que muchos allá están igual que yo, tenemos muchísima curiosidad y qué bonito que hayan personas como usted que vengan y quiten como esas vendas, y que muchas personas seguramente como yo van a resonar con muchos comentarios que van a salir en este programa y que van a venir en la próxima invitación, porque ya estás planillado para que vengas a hablar de masonería. Y nada, muchísimas gracias a todos por vernos. Ya saben que pueden comentar si les gustó, que no, que ese señor habla mucha carreta, que por qué tiene acá la cosita de cura y está diciendo groserías que no se me puta. Bueno, ustedes comenten, nos cuentan qué tal les pareció el programa. Nos vemos en otro próximo episodio y ya saben, Que les crezca. que les crezca. Nos vemos. Chao.